nací en Barranquilla en el 78 y estuve en un colegio donde la disciplina era lo que primaba y donde la sensibilidad era como una debilidad. Y bueno, yo era un niño sensible, yo era un niño que me gustaba pintar, me gustaba la música, actuar, pintaba hasta en los márgenes, por todos lados. Y bueno, iba en contra como de todo, de toda esos paradigmas y esas reglas y esa estructura. Tuve una oportunidad de viajar a Estados Unidos cuando, cuando llegué a high school y viví una realidad completamente diferente. Allá era posible ser músico, era posible ser artista, no era algo inalcanzable. Me devolví a Barranquilla y me enfrenté con una realidad diferente. En mi casa muy tradicional, aquí tenemos para estudiar o administración o ingeniería. Miércoles, yo no me veía en ninguna de las dos, pero bueno, tomé uno de los caminos, fue una de las primeras, era muy joven, creo que fue una de las primeras veces en las que sentí la presión de no poder tomar una decisión hacia lo que yo quería y me tocó como negarme algo de lo que me movía y entré en un rumbo donde no era exactamente eh, lo que yo esperaba. Inmediatamente me graduó con un diploma en la mano, pero un vacío en el pecho y bueno, me salió una oportunidad con la música y nuevamente pude empezar a sanar de nuevo con la música. Me llamaron para una banda y empezó giras, todo el show de música y de vivir esta vida de entretenimiento y de poder expresarte y de poder sacar todas estas emociones y transmitirlas. Y bueno, altos y bajos en la industria de la música. Una banda después mía, nos contrató EMI, iba todo bien, viento en popa, yo estaba feliz, dije, bueno, estudié administración, pero me dediqué a la música, va bien. Se cae el disco, quedamos en el aire, la disquera nos frenó el disco y ahí empieza el burnout, empieza otra vez toda la confusión. ¿Qué hago? ¿Para dónde me muevo? Ya yo venía desde Rochester, había aprendido unos software y ya sabía hacer websites, graphic design y empecé a hacer freelance. Empecé a hacer websites para los músicos, para diferentes empresas, empecé a ser entrepreneur buscando cómo con el freelance sostenerme en el mismo mundo al mismo tiempo que con la música y luego sin la música, bueno, ya no podía sostener solo con esto. Fue pasando el tiempo, me casé, tuve hijos, empecé a emprender, monté un gimnasio, entré en el mundo de CrossFit. Me parecía que era como encontrar una forma de hacer algo donde no fuera devolverme a ese mundo rígido que no quería entrar, que no quería pertenecer. Nacieron mis dos bebés, Dante en Barranquilla, Isaac en Miami. Nos fuimos a Miami, el emprendimiento se cayó. Después de 4 años en Barranquilla, bastante luchados, fuimos pioneros abriendo un gimnasio donde no era tradicional, CrossFit no era algo que realmente no era popular realmente en ese momento. Y fue bien difícil. En Miami entré en el mundo corporativo y me fui adentrando, con todas estas habilidades de diseño gráfico, fui encontrando mis puestos, empecé a escalar, llegué a UI Lead de PriceSmart. Durante la pandemia llegó el work from home, el estrés se desbordó, quitaron las líneas entre la familia, entre el trabajo, empezaron a aparecerme dolores corporales en las manos, cosas que no podíamos explicar, fuimos a médicos, me infiltraron las manos, no sabía, yo estaba estresado, pero realmente me sentía que era lo que pasaba en el mundo corporativo, nunca lo había vivido. Nuevamente estaba un poco negando ese artista y bueno, en medio de todo este estrés, la pintura volvió a mí. Se me fueron dando las oportunidades y empecé a comprar acrílicos, empecé a pintar canvases, empecé a llenar poco a poco mi estudio y el burnout era en todo sentido. Era hiperproductivo en mi empresa, hiperproductivo en el arte. Pintaba a diario, todas las reuniones mientras estaba con los audífonos, pintaba, tratando de soltar el estrés. Y algo revelador fue, el arte empezó a mostrar
todos esos sentimientos que yo venía pagando, todos esos sentimientos que por mucho tiempo tapé y hundí y no quería sentirlos. Fue bastante difícil porque la vida después me puso un alto. Les dije que el burnout no es algo que tú sabes en que estás en burnout. Yo salgo, pierdo mi trabajo y se me quema mi estudio. Pierdo todo, todos mis equipos musicales, todo el arte que había creado, la colección que estaba sacando, lo que había visto y me había ilusionado en una oportunidad para salir de este mundo corporativo, de volverme a algo que me moviera. Y bueno, nuevamente empezar de cero y en burnout. Este sí fue Ground Zero. Pero este nuevo proceso me dio una oportunidad, me ayudó, perdón. Este fue uno de los cuadros que hice donde yo, lo llamo yo hueso, en donde me autorretrato sintiéndome en este burnout tratando de volver a ponerle color a la vida, viendo todo en blanco y negro, todo en polaridades, en que nada va a poder salir, no viendo un futuro, congestión mental, pensamientos atormentadores, todas las fases del burnout, desapego, desconexión, fatiga, entusiasmo extremo. Y bueno, empecé a caminar poco a poco este camino y pintando y el arte me seguía revelando y me fui atreviendo a mostrarlo, empecé a sacarlo, empecé a exponerlo, pero todavía me sentía no lleno, no me sentía como que tenía mucho conflicto, había quedado después de la pandemia con mucho conflicto en mi familia, estaba totalmente destrozado y me costaba mucho pensar, me costaba mucho sacar, solo podía concentrarme a pintar y a crear. Empecé a hacer shows. Cuando empecé a hacer shows empecé a darme cuenta de que no era el único viviendo esto, de que había otras personas que también habían pasado por lo mismo y que cuando veían mi arte podían encontrar esa relación con su sentimiento, con lo que habían vivido y esas conversaciones empezaron a ser muy gratificantes. Empecé a poder ver de otra manera el trabajo, empecé a volver a apreciar el trabajo que había hecho inicialmente, que lo veía como oscuro, lo veía como un poco no tan alegre. Y después empecé a darme cuenta de que, bueno, este es un recorrido, una historia de cómo es salir del burnout, de cómo es posible salir del burnout y vivir en conciencia. Y hoy en día soy un papá soltero, estoy con mis niños, hago arte, estoy practicando arte terapia y bueno, un día a la vez. Sí se puede salir, cada vez pensando más claro, cada vez dando pasos más grandes y bueno, quisiera invitarlos. Mañana voy a estar acá a las 2:30 haciendo un taller de sanar con el arte y vamos a explorar cómo con las emociones, o sea, cómo podemos con el arte ver nuestras emociones y darnos cuenta de cómo esas emociones nos están manejando o están haciendo que nuestros actos y nuestras acciones estén totalmente cargadas por esto. En muchas situaciones con mis hijos me he enfrentado a estrés nuevamente o situaciones bien difíciles de manejar y en donde me ha tocado hacer pausa y aprender a respirar, aprender a volver a encontrar ese centro para poder darles una atención mejor y darles un mejor sentido. El recuerdo del burnout y de la forma como vives la vida en el burnout sigue viniendo en flashbacks, pero en este momento ya tú en conciencia puedes tomarlo, recibir ese pensamiento, dejarlo pasar y continuar tu camino. Eh, Nuevamente, mañana si quieren pasar a las 2:30 voy a estar haciendo un taller. Esto es una de las piezas que estoy realizando ahora. Ahora me dedico a hacer cómo Yo Hueso puede enfrentarse a la vida y cómo puede dar este paso adelante. Y bueno, nuevamente en familia y con amigos y ya no tan aislado, ya viendo la vida con otra cara y ya con muchas más ganas de vivir. Muchas gracias.